te saluda Esmeralda Lomelí Carrillo y para el canal de Viviendo en el Gozo voy a compartir con todos ustedes lo que es la canalización de las energías del mes de noviembre 2019. También, como no pude abrir el tarot a mediados de octubre y compartirlo, entonces hoy voy a hacer una lectura muy sencilla para complementar lo que es la canalización y bueno, estoy viendo la manera de tal vez compartir mejor lo que son transmisiones en vivo para que ustedes reciban mensaje sobre lo que es el mes que vayamos cursando. El día sábado 26 de octubre estuve haciendo un en vivo en mi fanpage Viviendo en el Gozo y el próximo sábado 2 de noviembre estaré también transmitiendo aproximadamente a las 3 de la tarde, tiempo de hora centro de México, para hablar sobre el curso taller de tarot terapéutico intuitivo que estoy por comenzar el sábado 9 de noviembre en línea y para compartir o responder sus preguntas o recibir sus comentarios o sus sugerencias y a la vez también pues compartir con ustedes lo que es un mensaje que ustedes quieran recibir. Bueno, pues vamos comenzando. La energía de noviembre nos toma en un punto en donde astrológicamente estamos con un Mercurio retrógrado que comienza a partir del 31 de octubre y pues se va a ir aproximadamente por 3 semanas, si no me equivoco. Y entonces nosotros ya hemos vivido en este año el Mercurio retrógrado en signos de agua. Primero fue Piscis, después fue Cáncer y ahora es Escorpión. Entonces, cuando sabemos un poquito sobre las energías de los signos zodiacales, sabemos que Escorpión es un signo que nos regala el psiquismo y nos regala esa capacidad de ir a nuestro punto más profundo, más sombrío y renacer de entre las cenizas como el ave fénix. Entonces, este noviembre es muy importante en que por allí, precisamente en el en vivo les compartía que, que noviembre es un mes como un 2018 pequeñito y el hecho de que sea pequeñito no significa que sea intenso, porque nuestro proceso de despertar, que realmente consiste en ir puliéndonos o limpiando o sacando de nosotros aquellas creencias que nos están haciendo creer que estamos separados del espíritu, que es la perfección, y esa es realmente la labor. Entonces nosotros vamos caminando como si fuéramos quitando capas, como ir puliendo hasta descubrir el diamante y estas épocas o estas etapas en las que tenemos la capacidad de poder o tenemos, digamos, que la energía propicia para poder ir hasta el fondo, hasta nuestras aguas más profundas, pues sería muy bueno aprovecharlas para poder entonces hacer una buena limpieza, un buen pulido y poder comenzar a vislumbrar ese diamante que está brillando en nosotros, que es nuestra esencia divina o el gran espíritu que sucede en nosotros y a través de nosotros. Nuestra sombra o estos demonios o este proceso denso tiene que ver con el plano en el que nosotros habitamos, que es donde hemos vivido la dualidad. Y el hecho de haber transitado o de transitar este plano de dualidad, entonces de repente nos podemos confundir creyendo que nosotros somos esa oscuridad o que es real esa oscuridad. Y en realidad no es. Este plano precisamente se crea a partir de creernos separados de ese gran espíritu y empezamos a formar este mundo de separación. El gran reto de nosotros como seres espirituales experimentando esta experiencia terrena es recordar que somos unidad en este plano de separación o de fragmentación. En el curso de Milagros se le llama vivir el sueño feliz y la experiencia es el saber que así como el ego se ha adueñado de este plano de separación,
nosotros podemos manifestar el Espíritu Divino o el Espíritu Santo o la santidad a través del reconocimiento de la misma en nosotros. Entonces estos viajes de interiorización que nos regala como este mes de noviembre y que nos regaló el año 2018 de manera muy intensa, es el reconocimiento de ese uno. Si recuerdan, yo platiqué todo el 2018 que es un uno frente a otro uno. Entonces, ¿cómo es que puedo traer esa unidad o ese espíritu de santidad o ese reconocimiento de la divinidad en mí a este plano de fragmentación? Bueno, uno de los grandes temas de confusión son los planos. Nosotros estamos formados de diferentes dimensiones o de diferentes planos y entonces muchas veces el problema está en la confusión precisamente de esos planos. Este mundo es de diferencias, basta solo observar para darnos cuenta que hay belleza de todos los estilos. Existe una gran belleza en animales tan pequeños como un colibrí, como en animales tan majestuosos como un águila, como un elefante, como un pavo real. Y la belleza de esa, como trabajo en equipo, por ejemplo, de las hormigas, y todo eso es belleza. Hay tanta belleza en un roble como hay belleza en una fresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que unifica esto? Precisamente la belleza. Y la belleza es el reconocimiento de la divinidad o de la creación eh, o del creador de esa materia. El mismo creador del roble es el mismo creador de la fresa, el mismo creador de la hormiga y del sistema de la hormiga es el mismo creador del sistema y de la belleza de un elefante. Entonces, ese es el gran reto, el reconocimiento de lo que es la unidad. A todos los une o nos une la belleza divina, que es una cara del Espíritu o de Dios, manifestándose en este plano en formas diferentes. Entonces ese es el gran reto. El uno frente al otro uno no significa que tú te vas a mimetizar o te vas a empatar que tienes que encontrar a ese uno de enfrente, que puede ser pareja, que puede ser trabajo, que puede ser economía, que puede ser, pues, de muchas maneras está ese uno, el mundo externo está ahí frente a nosotros, no significa que tenga que ser igual a mí. Entonces, una gran sombra es, por ejemplo, que si de repente yo descubro que mi pasión o donde yo conecto con el espíritu es a través, por ejemplo, del veganismo, entonces de repente en esa confusión de planos, yo quiero que todos se hagan veganos porque es la manera en que yo creo que el espíritu va a manifestarse en este plano. Y esto no es así, es la gran confusión y es lo que ha traído grandes peleas porque entonces los cristianos entonces están luchando porque todos seamos cristianos, los veganos porque todos seamos veganos, los que tienen creencia budista, entonces solo hacen como la reunión con los budistas y bueno, etcétera. Estoy dando ejemplos, no tengo nada que en contra de las personas que hacen las prácticas, y de hecho esa es la gran virtud. Una de las grandes virtudes es el reconocimiento de que el camino del budismo, así como el camino del cristianismo, están llevándote al reconocimiento de la unidad y no importa la diferencia de formas. Ese es el gran reto del uno, donde yo me reconozco y donde digo yo me alineo porque mi sistema o mi manera o mi camino es este, y puedo reconocer el otro uno, es decir, puedo reconocer el gran espíritu en el uno de enfrente, cuando puedo aceptar y puedo recibir la diferencia del otro en este plano, sabiendo que lo conecta o lo vivencia desde el espíritu, desde el reconocimiento del espíritu en esa persona. Hay personas que pueden conectar con esa paz interior, con esa divinidad, con esa santidad, a través de una ceremonia indígena, por ejemplo, y hay quien conecta esa divinidad, ese gran espíritu, es el reconocimiento de la divinidad dentro suyo, de la fuente creadora, Dios Padre, Madre, a través, por ejemplo, de un canto cristiano, que son maravillosos. Entonces, si yo puedo caminar con mi hermano, con mi hermana, con ese uno de enfrente, en poder aceptar, respetar y recibir su manera diferente, sabiendo que viene desde su conexión,
Entonces yo puedo estar ya, yo reconociéndome a mí, porque esa hermana de frente también soy yo, y yo puedo reconocerme en este amor por la cultura indígena y caminar junto con mi hermana que reconoce la divinidad a través del veganismo o del cristianismo, ¿no? Entonces, sabiendo que la unidad está en el plano del espíritu y en el plano de la materia están las diferentes maneras. Entonces, este noviembre nos invita a ir más profundo todavía en eso que trabajamos 2018 e ir a una capa más para poder entonces despedir o aceptar o integrar eso que yo les llamo sombras en mí, en donde está una inseguridad, una baja autoestima, una falta de amor propio, porque digo, bueno, pues es que yo no soy como mi familia, que mi familia reconoce el espíritu a través de cierta religión, a través de ciertos rituales, y simplemente yo me conecto de otra manera. El hecho de que yo pueda decir, sabes que la verdad es que mi manera es esta, y amo esta manera en que yo, porque auténticamente es la forma en que yo me conecto con esa divinidad, es así, y respeto el que tú lo vivas diferente. Entonces nos va a hacer caminar en paz, que es el sentido más amplio de nuestra existencia. Entonces el 2020 viene con mucho determinación, porque va a regir un 4 que en algunas numerologías ya está sucediendo. En el tarot es el arcano del emperador. Entonces el emperador lo que hace es que se planta en su reino y dice, este es mi reino, que sería el reconocimiento de ese uno, y entonces puedo enriquecerme de los reinos de los demás cuando están también bien montados, bien plantados y bien sostenidos. Entonces, con esa fuerza que nos viene ya manifestando el 2020, noviembre nos invita a que nosotros aceptemos, integremos y abracemos nuestras sombras. Hagamos un viaje por ese mundo interior y despidamos lo que ya está muerto en nosotros, que serían las creencias, la educación, aquello que creímos que teníamos que hacer para podernos sentir que pertenecíamos a nuestra tribu, nuestra comunidad, a nuestro sistema familiar o laboral, y decir auténticamente, esa es la manera en que yo me sostengo en este plano tierra. Y sí nos va a manifestar evidentemente densidad, porque para poder nosotros reconocer la luz, entonces tenemos que ver esa sombra. Entonces son días de mucha sombra, de mucha densidad, de mucha prueba en el aspecto de separación. Me voy a dar cuenta de donde yo me separo de mi forma de conectar con la divinidad, y se nos va a manifestar para que nosotros podamos elegir y podernos sostener en lo que es la verdad y la manera en que nosotros conectamos con esa verdad. Auténticamente a mí me gusta esto, ¿sí? Y esa es la manera en que nosotros podemos entonces expandir el amor o ese diamante y hacer que brille ese diamante, para podernos compartir sabiendo que es la manera en que yo brillo y manifiesto mi brillo, y esa es la manera en que tú brillas y manifiestas tu brillo. Si nosotros no resolvemos esto con esta oportunidad que nos da noviembre y de entrar en ese viaje interior, en nuestras aguas más profundas, para poder abrazar, aceptar y liberar lo que tenga que ser liberado de la sombra y renacer en la experiencia fortalecida de haber transitado esa sombra, entonces, bueno, nos arranca un 2020 con mucho más determinación, mucho más contundencia. Hablábamos de la energía de la madre. Esto está corriendo 2 años más aproximadamente. Entonces es mamá diciéndonos amorosamente, pero con determinación, sabes que tú no eres eso, aprende a mostrarte como verdaderamente eres, porque esa madre que es la madre tierra, que es la naturaleza, está dando la lección de ser alineados y precisamente naturales, vivir acorde a nuestra naturaleza. Entonces, yo doy ejemplos en las plantas y digo, bueno, pues el frijol tiene una forma, el manzano tiene otra manera, el naranjo tiene otra manera. Por ejemplo, el frijol es muy demandante de agua y hay que regarlo todos los días. Se lo dejas de regar 3 días, se muere. A mí me tocó vivirlo. Se muere y no te la perdona. Sin embargo, pues hay otras plantas como las suculentas que me encantan a mí,
son muy adaptables, que si se empiezan a tener demasiada agua, se empiezan a pudrir y tú puedes moverlas y ya darte cuenta. Y tendrías de verdad que ser muy, muy descuidado, muy descuidada para que esa planta se muera, porque es bastante adaptable, ¿no? Entonces no necesita tanta agua, puede adaptarse a sol, puede adaptarse a sol sombra. Entonces, es otra manera diferente. Entonces, compartiendo esto, yo me identifico mucho más con las suculentas que con el frijol, definitivamente. Em, He vivido para poderles hacer un ejemplo de lo que es la sombra y de cómo puedes tomar tu sombra para iluminarla. A mí muchas veces me etiquetaron o fui etiquetada por ser una persona muy cambiante, por lo tanto me decían que era poco comprometida, me decían que siempre estaba buscando cosas, entonces era como, es que tienes esa necesidad siempre de estarte transformando, siempre estar buscando novedad, entonces no eres estable, entonces, y fueron etiquetas que me fueron colocando, que yo me las fui creyendo y poco a poco en el trabajo interno he ido comprendiendo que la transformación que efectivamente tengo, que es una capacidad camaleónica para adaptarme, tengo orgánicamente, soy exageradamente adaptable, mi organismo es adaptativo, se adapta a las diferentes alimentación, por ejemplo, a los diferentes climas. Me cuesta trabajo la transición, pero es como que ya está haciendo calor, entonces yo ya me instalo en el calor sin problema, sin quejarme. Y si está haciendo frío, entonces me instalo en el frío sin problema y sin quejarme. Sí, en este momento, por ejemplo, en estos 2 meses, septiembre y octubre, que he vivido la transformación del cambio con mis perritas, al principio fue todo un caos, fue todo un movimiento, pero una vez que digo, bueno, ya es así, y entonces yo soy capaz de adaptarme a un nuevo sistema. Esa es una capacidad de mi organismo, de mi cuerpo. Entonces era muy tachada en muchos aspectos por eso, era como, a ver, ya vas a transformarte, ya vas a buscar algo nuevo, y entonces crecí con una creencia de que eso no estaba bien, hasta que poco a poco fui comprendiendo que la transformación no era un defecto ni una sombra, sino que era un don. Porque en esa capacidad camaleónica y de adaptación yo puedo darte un curso precisamente a una persona budista, como cristiana, como vegana, como carnívora. Entonces mi perfil es muy divertido porque yo digo que eso es lo que debe sentir Dios cuando lo ve. Yo entro a mi perfil personal y hay una persona que es súper seguidora de los toros y entonces hay una publicación de ella y la siguiente publicación es de una persona que es vegana y que dice que rescatemos a los animales. Y entonces es como decir, ok, este es mi perfil y entonces qué bendición que tengo esa capacidad de poder ver el amor y de poder reconocer la divinidad en la persona que ama los toros como la persona que está defendiendo a los animales. Eh, y eso es como esa capacidad camaleónica. Esto no significa que fue en el momento en el que yo he tenido que como rescatar o salvar esta parte mía de este uno que yo les digo, en decir, bueno, pero yo también tengo mi propia manera. El hecho de que yo respete a una persona que es seguidora de los toros y a una persona que que está practicando el veganismo, no significa que yo no tenga mi propia opinión o mi propia forma de alinearme al espíritu y mi práctica de ello. El hecho de que yo tenga una práctica no significa que yo voy a armar una campaña para que todos se conviertan a mi práctica. Puedo respetar y puedo no asistir, por ejemplo, a las corridas de toros, pero puedo respetar eso, ¿sí? No me causa conflicto. Entonces, esa es una capacidad camaleónica porque puedo escuchar su lenguaje sin quererle imponer. Entonces me adapto a su lenguaje y desde su lenguaje, entonces yo puedo compartir la experiencia del espíritu en la otra persona. Entonces igual puedo compartir con niños como con adolescentes, como personas más adultas, como personas de la tercera o cuarta edad, sin ningún problema, con personas que tienen estudios, con personas que no tienen estudios. Entonces, esa es una capacidad de transformación que tengo y que es una virtud. Evidentemente, ¿qué tengo que cuidar yo? El mantener centrada y desde mi corazón, desde mi ser, esa capacidad camaleónica y transformadora y que no sea esa capacidad la que me envuelva a mí, la que me domine a mí, ¿sí?
porque entonces me convierto y lo viví por un rato, por mucho tiempo de mi vida, el exceso de complacencia. En el afán de querer empatar contigo, entonces me convertí en una persona sumamente complaciente, sin expresar y sin externar mi opinión sobre ello. Entonces, cuando yo empecé a trabajar esta capacidad de transformación, esta capacidad camaleónica, esta frecuencia del camaleón en mí, cuando yo empecé a decir, ok, la voy a vivir desde mi centro, entonces evidentemente yo salí de varios círculos de amistades o de amigos con los que no compartía ciertas cosas, pero que en el afán de no manifestarlo, entonces terminaba siendo demasiado complaciente. Esa es una manera de tomar una sombra y poderla convertir en una luz. Es solo un ejemplo y voy a poner un ejemplo muy práctico para que lo puedan comprender. Voy a hablar de una forma de vivir mía. Yo no ejecutaría un aborto. Si en el momento en el que yo quedé embarazada, siendo soy madre soltera, y nunca por mi mente hubo la duda de si quería abortar o no. Es en mí centradamente, honestamente y auténticamente no ejecuto el aborto. Por lo mismo es que me causó mucho conflicto el pensar que tenía que dormir a mi perra, porque considero que la vida se tiene que ir naturalmente. Sin embargo, el ver a sufrir a mi perra, yo estaba dispuesta a ejecutar y sucedió el milagro y esto se modificó hasta este momento. Sin embargo, no me causa mayor problema las campañas que la gente hace o la decisión de que si alguien viene y me dice, oye, pues yo he ejecutado 5 abortos voluntarios, y eso no quita que yo me ciegue y no pueda ver su divinidad, ¿sí? Me siento a platicarlo con mi hija y yo le explico, mira, si dentro de todo la persona está alineada, por ejemplo, a abortar, pues qué mejor que sea en unas buenas condiciones y sea de una manera en que pueda estar más protegida humanamente. La persona que desea abortar y que está alineada a eso va a hacerlo en cualquier condición. Y la persona que no, aunque exista la libertad de ejecutarlo, no lo va a ejecutar. El amor, una cara de Dios, de la divinidad, considero yo definitivamente es la libertad de elección. Entonces, el amor no se impone, no es autoritarismo, no es ese punto del machismo que se ha ejecutado a lo largo ya de mucho tiempo a través de diferentes generaciones, tanto por los hombres como las mujeres. Entonces es momento de poder observar esas sombras para podernos liberar de ellas y poderlas transformar precisamente en una capacidad de transformación en luz y en virtudes en lugar, o en fortalezas en lugar de que sean debilidades. Entonces yo espero que con esto les quede el ejemplo de cómo es lo que tú puedes trabajar, lo que yo les he platicado de haber trabajado esa etiqueta que me pusieron de camaleónica, de cambiante, de irresponsable, de falta de compromiso, lo cual no lo soy. Soy constante, soy disciplinada, soy responsable, soy comprometida a mi manera. Mi forma es demasiado libre y demasiado alineada. Si yo estoy acorde, voy a responder y si no, no voy a responder, pero te lo voy a decir. Entonces, sin mi estructura, sin mi constancia, sin mi disciplina, sin mi manera, mi estructura personal no cuadra con alguien, entonces es perfecto. Tal vez no vamos a congeniar, definitivamente no vamos a congeniar, pero no significa que, que yo me vaya a creer las etiquetas que me ha impuesto alguien más. Entonces, observa eso en noviembre, obsérvate. ¿Cuál es tu estructura? ¿Cuál es tu manera? Si eres frijol, si eres manzano, si eres naranjo, si eres fresa, si eres águila, si eres serpiente, si eres ratón, si eres hormiga. ¿Qué eres? ¿Qué verdaderamente eres? Si eres una combinación de muchas cosas, ¿cuál es tu manera personal? Y empieza a iluminar esas sombras, que es la gran oportunidad que nos da noviembre en estas 3 semanas. Es un despertar psíquico interesante e importante y el psiquismo tiene que ver con esa capacidad de ver esos planos sutiles que muchas veces no vemos por estar muy alineados a la parte material o muy alineados a la parte espiritual de eternidad y querer eternizar un plano que no es eterno, que es este plano tierra. Entonces, bueno, voy a cortar para poder sacar las cartas
y a pasar la segunda parte del video. Gracias. Ok, pues vamos a comenzar a revolver las cartas. Voy a sacar un oráculo de animales. La verdad es que este oráculo es sumamente claro y voy a usar una tirada que es el pasado. Es el oráculo es el juego de los animales del poder, de Karina Malpico. Entonces la manera, hay una forma que tiene ella de propone y a mí me parece muy, muy linda, que es ¿cuál es mi reto? Entonces decía, ¿cuál es mi reto para las personas que se estén alineando a este video? ¿Cuál es nuestro reto en este mes de noviembre? Y voy a sacar 3 cartas. Ok, estoy viendo que se vea bien. Ok, voy a sacar 3 cartas. Esta sería el pasado, este es el presente, este es el futuro. Entonces el reto nos lo presenta en el presente, obviamente. Entonces nos dice desde dónde venimos y hacia dónde, al momento de poder nosotros trascender ese reto o ejecutar lo que nos está implicando ese reto, hacia dónde nos llevaría. Es probable que saque el libro porque la verdad es que es mucha información y muchos animales sí me lo sé, pero es que como cambian de acuerdo a hacia dónde salen, entonces por eso muchas veces no me recuerdo, pero voy a intentarlo. ¿Okay? Y voy a sacar un tarot que está recién abierto, que es el de las hadas, y entonces lo que hice fue precisamente en esta etapa de sombra, de que vamos a transitar nuestra sombra, que sería como nuestra parte terrena, nuestra forma terrena. Entonces decidí sacar un oráculo y un tarot que tenga que ver precisamente con el reino elemental, ¿no? Los animales, el reino animal y el reino de las hadas, que son quien crean la naturaleza. Entonces parece que allí está bien. Vamos a sacar primero esta, es la del pasado, y el pasado es el búfalo. Entonces lo voy a leer porque la verdad es que no recuerdo el búfalo, pero quise sacarlo porque la verdad es que es muy claro cuando tú quieres saber algo, pero al tiro, este es muy bueno. Dice, seguramente acabas de superar un reto importante y en estos momentos te encuentras gozando de tus logros. El búfalo te felicita porque ya estás comenzando a aprender a disfrutar los retos, viéndolos como las oportunidades de aprendizaje que realmente son y no como los obstáculos que mucha gente supone. Enhorabuena. Pues qué buena noticia, ¿no? La verdad es que para mí por lo menos septiembre y octubre ha sido de muchos retos, tal cual, de muchos cambios y pues como aquí lo dice, la verdad es que los he tomado de una buena manera, sorprendentemente, más, mejor de lo que yo hubiera esperado y entonces pues yo misma me felicito. Em, voy al búho. Se los voy a leer, sí, sí recuerdo que es el búho y te dice, bueno, este no es un buen momento para... Y entonces está muy interesante porque habla de la energía, perdón, de noviembre. Dice, haz una pausa con relación a lo que preguntas y de momento no hagas nada. Si tienes un proyecto o un negocio entre manos, el búho te aconseja que seas prudente, ya que este no es el mejor momento para hablar sobre el tema con unas personas. O quizás estás a punto de hablar con alguien acerca de algún tema importante y no es aconsejable que lo hagas. En cualquier caso, el búho te aconseja guardar silencio, permanecer inactivo hasta que las condiciones cambien. Puede que no sea el mejor momento para hacer lo que pretendes o para compartir lo que tienes en mente, porque quizá la persona o personas no estén preparadas para escucharlo. Sea cual sea la situación, tu reto en estos momentos consiste en ser prudente, discreto y esperar. Tal cual, la energía es hacia adentro. La energía de noviembre es hacia adentro en este momento, no, por más desesperado, por más desesperada que estés, porque estás transitando un mundo interior desde el reconocimiento de algunas cosas que no has reconocido en ti. Entonces, bueno, espera a que madure y a la tercera, cuarta semana de noviembre, y entonces yo les aseguro que va a ser otra energía. Y es muy linda el futuro, que es la mariposa, y evidentemente, bueno, podemos más o menos entender qué nos dice la mariposa porque pues la mariposa pasa por un proceso. Aquí nos hablaría en el búho, nos diría, bueno, entra y mantente un rato más en tu crisálida antes de alarte, ¿no? La mariposa dice, si cumples el reto que tienes en el presente, la mariposa te asegura que habrás aprendido a transmutar las situaciones incómodas, convirtiéndolas en oportunidades de aprendizaje. Gracias a ello serás capaz de irradiar belleza y alegría en todo lo que hagas.
pues prácticamente el oráculo de los animales. Digo que es muy claro, a mí me gusta mucho por eso. Pues tal, lo que platicamos al principio en la canalización nos dice, bueno, tú enfrentaste un reto, has enfrentado situaciones complicadas, en este momento ve más adentro, madúralas, saca lo que tengas que sacar, y permite primero este contacto interior, porque si tú lo permites y lo respetas, este momento de vacío, de interiorización, entonces tú vas a alarte y vas a comprender la belleza de lo que es el respetar los procesos. En el tarot nos sale la rueda de la fortuna, nos sale el caballero de espadas y nos sale el 5 de espadas. Ok. El tarot nos diría en el área de las hadas, que son los elementales que hacen la naturaleza, nos diría que hay algo, que hay un destino, que hay algo que está girándose en la tierra que te va a llevar a otro punto. Entonces, por la manera en que está el caballero de espadas, si se fijan, aunque nos habla de movimiento mental, por la manera en que está este tarot, es un caballero que está pensante, que está, lo veo más como meditativo, como bajando la guardia de defender. Por eso es que nos dice, si vas a transitar sombras, no lo hagas en el juicio, hazlo en el reconocimiento para poderlas iluminar. Entonces nos dice, hay algo que se mueve o que se movió en el plano tierra, entonces observa, 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 observa y permite que se cambie la manera en la que tú has enlazado con ello, porque esto te va a llevar a un proceso en donde el 5 de espadas nos habla de autoestima, nos habla de seguridad y nos dice en donde tú vas a poder manifestar lo que verdaderamente eres. Y pues realmente son cartas que están muy, muy acorde. Nos dice, bueno, es ir hacia adentro y saqué una para matizar esto. Y es eso, es reconocimiento, nos hace la sacerdotisa en el futuro y nos dice el hecho de que tú hagas todo el proceso, aceptes este movimiento y lo vivas con gratitud, sin asustarte y vayas hacia adentro en un punto de meditación para moverte mentalmente. Entonces va a hacer que reconozcas cuál es tu llamado del alma, cuál es tu virtud, cuál es tu belleza, cuál es tu grandeza, y puedas reconocerte en plenitud desde tu sabiduría. Entonces, aprovechemos esta energía, es una energía muy profunda, muy intensa, interna, muy bella, y creo que podemos salir con un buen pulido de este mes de noviembre para enfocarnos ya en el mes de diciembre, que trae otro tipo de energía. ¿Va? Bueno, muchas gracias. Les agradezco sus comentarios y los espero este sábado 2 de noviembre a las 3 de la tarde, hora centro de México, para responder sobre preguntas que tengan o comentarios sobre curso tarot en línea de tarot terapéutico, perdón, curso taller de tarot terapéutico intuitivo, que es en línea y que iniciamos el sábado 9 de noviembre, 2:30 de la tarde, centro de México. Hubo cambio de horario para que chequen, sobre todo los de Sudamérica, que creo que ya no les cuadró. En España sí, pero en Sudamérica no, y sí hayan personas allí de Sudamérica que están interesadas, entonces para que lo chequen. Y se conecten este sábado 2 de noviembre para, si quieren recibir un mensaje directo o personal del tarot, y para responder dudas. ¿Va? Les mando un abrazo, muchísimas bendiciones, que tengan un buen viaje interior y nos vemos al regreso. Bye.